FM 89.1, Radio Universidad. Y es un placer saludarlo ahora a Fernando Barea, licenciado en Comunicación Social, docente de cine y también escritor, por supuesto, que está presentando El cine como eco, vaivenes de la lengua en el cine argentino. Fernando, Cristian Loiacono te saluda, un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto que me llamen, que se interesen por mi trabajo, por mi libro. Acá en Rosario no está lloviendo en este momento, pero puede pasar en cualquier momento. Pero están muy contentos igual, más allá de que no esté lloviendo, por el triunfo de la selección. Además, sí, además del pequeño cambio en el tiempo. Totalmente, totalmente. Bueno, en nombre de Editoriales Sikus también nos acerca a sus autores, esto es bueno decirlo, sí, comentarlo, sí, con los nuevos lanzamientos. Y aquí tenemos El cine como eco, vaivenes de la lengua en el cine argentino, ¿no? El cine como eco, cuánto que hay ahí justamente. Te pones a analizar el lenguaje en una investigación con sorpresas, un análisis multidisciplinario al objeto de estudio y también justamente donde vos tenés que ir pasando por la coyuntura política del cine, tenés que también atravesar obviamente los tiempos que recorre la sociedad y cada pieza como objeto, cada pieza artística, cinematográficamente hablando. ¿Cómo fue abordar este libro, comenzar a escribirlo? Bueno, en algún momento, escuchando unas ponencias sobre el tema de cómo el cine argentino abordaba la cuestión de la lengua o el idioma en las películas, me vino como el interés de averiguar un poco más, de escribir, y fueron varios años de intentarlo, porque esto fue un trabajo que yo presenté a un concurso que organiza la ENERC y el INCA, y había presentado este mismo trabajo gané el primer premio junto con otro libro, porque son siempre dos premios, en la cuarta edición, que fue el trabajo lo había presentado en 2019 y como estuvo la pandemia en el medio, los premios fueron entregados en 2021 y los libros salieron en 2022. Claro. Pero yo había presentado este mismo trabajo, o un trabajo mucho más, digamos, más informal, con algunos problemas, en una edición anterior del concurso y no había ganado. O sea que lleva mucho tiempo, claro, entre un primer intento, entre seguir averiguando, seguir perfeccionando o reformulando ese trabajo, seguir viendo películas, y es justamente sobre eso, sobre cómo se ha usado la lengua en las distintas etapas o en los distintos momentos del cine argentino, y eso implica una revisión, una suerte de revisión por la historia argentina, y por determinadas características que tienen que ver con la cultura de la sociedad argentina, con fenómenos que se fueron dando en determinadas épocas, algunos relacionados con la política, otros con los cambios de hábitos o las libertades o falta de libertad para expresarse sobre determinados temas, en fin. Por eso el subtítulo del libro es Vaivenes de la lengua en el cine argentino. Me refiero también, en una pregunta que me venía cuando estaba mirando la gacetilla, específicamente a los guiones, ¿no? Porque hablando de la lengua podemos decir lengua, lenguaje, pero vos te metés en los guiones del cine y cómo se trabajan según cada momento. Claro, los guiones, los diálogos, no es tan fácil acceder a los guiones originales de la gran mayoría de las películas, pero sí, al verlas, sobre todo que existe la posibilidad en los últimos años de ver muchas de las películas argentinas de distintas épocas en YouTube o en Internet, en distintas plataformas, a veces en una calidad bastante que deja bastante que desear, pero por lo menos en cuanto a los diálogos, o a veces en otros tiempos se acostumbraba a veces a acompañar la película con un texto inicial o al finalizar la película, entonces eso forma parte del abordaje que yo hice, pero también otras cosas, letras de canciones,
eslóganes promocionales de determinadas películas, algunas características de los títulos de las películas, es decir, cómo la lengua, cuando se habla de la lengua del cine argentino, no solamente dentro de las películas o en los guiones, como vos decís, sino también en lo que es una película en su totalidad, digamos, en lo que tiene que ver con su promoción, en lo que tiene que ver con las reacciones que provocaba en el público o en la crítica, determinadas palabras que se usaban, cómo determinadas palabras dejaron de usarse y fueron cambiadas por otras. A todo eso sobre todo eso me puse a estudiar un poco y a analizar un poco y a buscar ejemplos y como vos bien decís, me parece que hay varias sorpresas, porque yo mismo me fui encontrando con muchas sorpresas y muchas curiosidades relacionadas con ese tema. Me refiero también a algo que tiene que ver específicamente con la construcción semiótica. Abordás esto desde diferentes autores, desde lo clásico, en la semiótica, para ver qué querían decir. ¿El libro va desde lo teórico también, o es un poco más desde tu lapicera y tu narrativa? No, yo en la presentación que se hizo en la ENERG en Buenos Aires hace pocos días atrás, yo contaba que soy bastante defensor de los textos periodísticos, porque a veces se aborda el cine desde una posición académica, que es muy valiosa, por supuesto, o teórica, podríamos decir, y a mí me gusta, o también, por ejemplo, en los últimos tiempos se escribe y se lee mucho sobre cine, pero opiniones, incluso en las redes sociales, en plataformas como Letterboxd, etcétera, se hacen listas, se dan puntajes a las películas. Ahí también, opina. Perdón, Fernando, Claro. Te voy a interrumpir, te pido disculpas. Ahí también hay una hibridación del nuevo lenguaje, no solamente del lenguaje escrito y de las palabras, sino también de la manera en que se asumen justamente las obras culturales, sea cine, sea literatura, a través de la hibridación cultural con las redes sociales, porque es muy común que alguien presente un video a cara diciendo, bueno, te cuento esta película, pim, 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 el famoso resumen. Claro, es un hecho. Bueno, en las últimas páginas, digamos, del libro, que no es un libro muy extenso, me detengo un poco en esas características de esta nueva época, de estos nuevos tiempos. Claro. Son características que no se sabe cómo van a continuar, pero por ejemplo el hecho de que hasta en los mismos títulos de algunas películas aparecen palabras entrecortadas o letras mezcladas con símbolos y con números, y como se suele usar en los teléfonos celulares, en la computadora, muchas veces en las redes sociales. Pero lo que soy un poco defensor de los textos que tienen un perfil periodístico. Quiero decir que no dejan de tener opinión o alguna carga teórica, podríamos decir, ensayísticos, pero al mismo tiempo que también den información, que uno aprenda mientras lee y mientras se entera de la opinión de ese autor de determinadas películas o determinados hechos. También se entere de cosas que no conocía, anécdotas contadas por actores o directores de cine, o textos rescatados así como de la historia, esas pequeñas cosas cosas valiosas que el periodismo ha dejado un poco de lado en los últimos años, que todo es muy fragmentado, muy rápido, los textos, ¿no? Me refiero, y ya ni siquiera en los diarios, revistas hay pocas, cuesta encontrar ese tipo de textos. Entonces no lo digo para elogiar mi trabajo, sino en el sentido de que me gusta, como lector en principio me gusta encontrarme con ese tipo de textos. Entonces busqué que este ensayo mío apuntara hacia ese lugar, digamos. Totalmente, está bueno esto que me decís. ¿Y qué es lo que más te gustó del libro? Específicamente, que le cuentes a alguien del libro y digas, bueno, mira, te lo recomiendo por
tal cosa específica. Cuesta que yo diga qué me gustó de mi libro, ¿no? Pero sé que está bueno. Yo le pregunto muchas veces a dramaturgos que entrevistamos, directores teatrales, hacemos muchas notas de teatro, o músicos que están sacando un single, obviamente ya no es un disco, se saca un single en Spotify, y de repente es ¿por qué lo tendrían que escuchar? ¿Por qué? Y muchos se encuentran con la misma, ¿no? Pero yo no sé cómo, y yo entiendo que muchas veces uno tiene esa humildad del creador, pero ahí después surgen muchas cosas. Vos sabés por ahí qué es lo mejor que tiene el libro, según tu mirada. No, en realidad no sé si lo tengo muy claro. Espero, estoy ansioso de conocer opiniones de los lectores y claro, no, porque el libro está muy fresco, digamos, y todavía salvo el jurado, que como es consecuencia de un premio, sé que el jurado lo leyó y le gustó, o mi presentador, que fue Eduardo Russo, que lo leyó y también le gustó, pero después no ha tenido todavía muchos lectores, así que estoy ansioso de escuchar opiniones de quienes lo lean. Pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, a mí, esto lo contaba también en la presentación, me gustó ver que mientras lo escribía y lo releía y lo corregía, me pasaba de estar como atravesando distintas etapas de la historia argentina, pero no en el sentido a lo mejor de la historia como objeto de estudio únicamente, sino también de estar viviendo en la Argentina de los años 30, en la Argentina de los años 60, porque cuando, por ejemplo, Mimi Marshall cuenta, que yo rescato esa anécdota, que para crear algunos de sus personajes, muchos eran inmigrantes, ella simplemente aprendí a hablar como esos personajes, como esos inmigrantes o esas mujeres inmigrantes, escuchándolos desde la ventana de su casa. Entonces, al leer eso y al reproducir eso, yo sentía que estaba viviendo esa época donde por las calles y por todos lados se escuchaban italianos y polacos y gente de distintas nacionalidades que todavía casi todos somos descendientes de aquellos inmigrantes, ¿no es cierto? Pero bueno, lo mismo en los años 60, cuando hablo de los que fue cambiando el cine y fue cambiando la manera de utilizar la lengua en muchas películas y también en la literatura, en la pedagogía, en los medios de comunicación, y entonces también esa Argentina atravesada por la modernidad y por las vanguardias y por los sacudones políticos de los años 60 y 70, también era como que yo estaba viviendo un poco esa época. Así que eso podría decir que es algo que me gusta, que creo que quedó en el libro, esa sensación de estar atravesando esas etapas a través de lo que se decía, de lo que se escuchaba, de lo que se escribía, ¿no? Incluso en el cine. Qué lindo lo que contás, porque también cuando ibas hablando pensaba, ¿no?, en las etapas de los golpes militares, en las etapas del peronismo, ¿no? Distintas etapas que socialmente, por supuesto, han reproducido más cultura o nada que ver, justamente cerrado las puertas y encorsetado a las obras que se producían, de todo tipo, pero acá hablando de cine específicamente. Claro, y además pasando por distintos procesos políticos, aparece la cuestión de que hay palabras que no pueden usarse, que empiezan a estar prohibidas y después reaparecen. En los últimos años palabras que han de usarse no por una cuestión de censura, sino porque los nuevos directores prefieren no usarlas por un motivo o por otro, en fin. Hay como varias reflexiones que aparecen a través de la lectura del libro, además de las cuestiones sean bien puntuales y bien concretas, de que, por ejemplo, cuando cayó el peronismo en el 55 no se podía nombrar nada relacionado con el peronismo, ni ninguna palabra vinculada con ese gobierno, y después cuando reapareció el peronismo volvieron a usarse. En los golpes militares, o mejor dicho, en las dictaduras militares, hay ciertas palabras que empezaron a ser incómodas o que empezaron a estar prohibidas directamente porque causaban problemas. Lo que fue pasando con la palabra desaparecido, por ejemplo, que no podía usarse, pero por ahí aparecía lo mismo en alguna que otra película y eso provocaba problemas.
y cómo después a partir de la recuperación democrática empezó a haber libertad para usar esas y otras palabras sin tanta vuelta, hasta el punto de hacer humor con alguna de esas palabras. Tiene mucho que ver con esas cosas también, el libro. Totalmente, estamos hablando con Fernando Gabriel Barea, autor de El cine como eco, vaivenes de la lengua en el cine argentino, de Ediciones Sikus, lo volvemos a repetir, www.sikus.org.ar. Está bueno que entren ahí también, que los busquen en Instagram, porque obviamente se van a enterar de un montón de novedades. El cine como eco, vaivenes de la lengua en el cine argentino, Fernando Barea, y este libro lo pueden conseguir a través de Ediciones Sikus y en dónde más también. Ahí en la misma página de Sikus sé que están los puestos de venta, las librerías donde se puede comprar. Sé que hay varias en Buenos Aires y en distintas ciudades de la Argentina. No te podría decir así como de memoria cuáles son, pero entrando ahí se puede averiguar muy fácilmente. Buenísimo, buenísimo. Te agradecemos un montón el tiempo y la verdad que me gustaría tener el libro, así que en algún momento, cuando viste cómo es con los libros, ¿no? Vas haciendo fila, vas leyendo de a 2, de a 3, a mí me pasa eso y voy terminando, pero es un libro muy interesante y realmente también felicitaciones por ganar el concurso, porque la obra esté acompañada de esta manera. Claro, junto con otro libro, Lucas Martinelli se llama el otro autor, sobre otro tema que también ganó el premio. Siempre se dan 2 premios y salen 2 libros. Yo te agradezco, Cristian, el espacio y la difusión para este trabajo, que es muy importante tenerlo y que la gente sepa que ese libro está y que se puede buscar y que se puede comprar y se puede leer. Totalmente, totalmente. La verdad que desde acá siempre apoyamos y brindaremos el espacio que podamos, el mejor dentro de lo que nosotros podemos aquí en nuestro espacio, en la universidad toda y la radio toda. Digo, la universidad toda porque tanto, digamos, la parte de televisión de la universidad, UNLAM TV, la radio, el diario, el Uno Digital, nuestros medios siempre están con la cultura, así que obviamente por eso, y Plan de Radio sobre todo. Fernando, te mando un gran abrazo y obviamente que lo seguiremos comentando. Bueno, saludos a todos, muchas gracias. Un abrazo grande. Fernando Barea, autor del libro El cine como eco, vaivenes de la lengua en el cine argentino. Ya sabes, www.sikus con 2C, Sikus empieza con C y después 2 es más, .org.ar, ahí lo encontrás. Ahí lo encontrás. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.